Hoy tenemos una entrevista charla bien diferente, ¿no? Esta vez va a estar con nosotros Juan Rojas, un arquitecto innovador con una gran experiencia en arquitectura industrial y en especial en el mundo portuario. Nos va a dar una visión muy diferente de lo que pueden ser los espacios y los edificios en el entorno de un puerto y en particular, Juan, nos gustaría que nos contases mejor, lo primero, quién eres, por qué es interesante la arquitectura industrial, cómo se aplican los puertos y, por supuesto, nos gustaría que nos hablases también de esa terminal maravillosa de pasajeros del puerto de Sevilla que para mí es como una de tus grandes obras maestras y realmente reciente. Así que con eso, Juan, te pido que empieces hablando. Pues muchas gracias, Julián. Yo soy arquitecto y como parte de un equipo en el estudio Arquitectos Hombre de Piedra. La gracia de ser un equipo es que conseguimos afrontar los retos de una forma muchísimo más confiable. Los arquitectos tenemos fama de ir y hacer la batalla por nuestra cuenta, cada uno con nuestra personalidad. El trabajar en un equipo te obliga a entender que lo importante no son las personas, sino las ideas, y por lo tanto nos encanta trabajar en equipo en nuestro propio estudio y formando también equipo con empresas fuera de nuestro propio estudio. Trabajamos muy bien, muy cómodo con ingenierías y también trabajamos en colaboración, por ejemplo, con la universidad, trabajamos con matemáticos, con físicos, porque al final la interdisciplinaridad, eso que tanto se habla, es algo fundamental para afrontar retos importantes como los que tenemos actualmente. En concreto, el tema de la arquitectura en los puertos es algo que nos interesaba muchísimo porque eh, podíamos explorar una investigación que llevamos haciendo durante años sobre la arquitectura industrializada. Pensamos que el futuro de la arquitectura no puede ser eh, continuar con la construcción tradicional un poco más sofisticada, es decir, intentar sacar más partido al ladrillo, intentar sacar el partido al yeso, sino la construcción del futuro es una construcción donde la mano de obra es cualificada. Quitaremos, por lo tanto, el albañil tradicional de estas obras y todo será un montaje en seco. Es decir, los elementos vendrán industrializados desde, pues desde la industria con mucha mejor calidad que si fueran traídos o manufacturados in situ por el albañil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso justamente en un entorno industrial como es el entorno portuario, pues va muy bien para resolver los problemas que tiene diríamos, el puerto, ¿no? Pero si quiere empezamos a ver algo con imágenes. La arquitectura portuaria eh, entendemos que es eficiente cuanto más racional es. Esto en el mundo de la industria, de la ingeniería, es muy evidente. Eh, pero ¿qué es ser racional? Esa es la clave. Todos hablamos de racionalidad, pero ¿qué es ser racional? Porque racional también es interpretar, entender que los edificios son habitados por personas, que a veces necesitan una serie de estímulos que no son fácilmente cuantificables. Es decir, lo racional es importante, cuantificar las cosas es importante, pero también es importante entender que hay cosas no cuantificables que hay que tener en cuenta. Eso es también es ser racional. Por eso nosotros como arquitectos creemos que tenemos algo que proponer en el mundo de la construcción portuaria, sobre todo en entorno urbano, que es donde estamos desarrollando la actividad. Porque realmente un puerto, para que funcione, tiene que tener en cuenta no solo los recursos, sino a las personas y la tecnología. Es decir, la arquitectura lo que puede hacer es interrelacionar correctamente personas, recursos y tecnología. No se trata solamente de un problema de recursos o de integrar o de sacar el máximo partido a los recursos mediante la tecnología, se trata también de que las personas se sientan cómodos en esos entornos porque muchas veces no es solamente para mercancía, sino se compatibiliza su uso como mercancía para los trabajadores y en ciertos momentos para usuarios como pasajeros e incluso ciudadanos de la ciudad donde está insertado ese
esa instalación industrial. Porque es que hay que entender que los puertos no son solamente una actividad puramente productiva, es productiva y también algo más en las ciudades. Y en ese aspecto, la arquitectura puede conseguir muchísimo más por la cuenta de resultados del puerto de lo que es meramente una arquitectura que solamente piensa en la producción. ¿Por qué? Primero porque es cierto que lo importante es disminuir costes, disminuir plazos y conseguir la mayor eficiencia posible. Pero eso no siempre eh, se consigue utilizando la arquitectura más inmediata posible, la arquitectura de menor calidad posible. Es decir, la arquitectura a lo mejor, por entenderlo, industrializada en el peor sentido. No. Muchas veces tú ahorras costes, ahorras plazos utilizando innovación, es decir, ideas nuevas que mejoran el producto. Eh, Porque muchas veces pensamos que abaratando se consigue siempre el mejor producto, pero se olvida de las consecuencias. Tú puedes abaratar una producción, pero luego tienes que dar cuenta de que sí, eso está respondiendo a tus necesidades. Y a veces suele ocurrir que en el tiempo lo que tú has ahorrado, pues no se ahorra tan fácilmente, es decir, se malgasta en modificaciones que tienes que hacer para adaptarla a nuevas necesidades que no has tenido en cuenta. Para responder a los retos de la arquitectura portuaria, en Arquitectos Hombre de Piedra proponemos la arquitectura modular, que es ensamblaje de módulos industrializados. De esta forma, la construcción se realiza en talleres, en un proceso industrial y no en un proceso in situ, es decir, no hay albañiles en estas obras, mejorando, por supuesto, la calidad de producción, los plazos, sus costes respecto a las obras tradicionales. Pero hay una característica que la hace absolutamente esencial para la arquitectura portuaria y es la flexibilidad, la ampliabilidad, la transportabilidad incluso. Cuando intentamos planificar un puerto, eh, intentamos saber cuál va a ser el futuro uso de todas sus partes y a veces eso no es tan sencillo. Por ejemplo, pensamos que en un muelle libre que no tiene ningún uso podría ir muy bien pues una instalación PIF, por ejemplo, o una instalación mm, para, diríamos, el tratamiento aduanero de la mercancía y de repente, unos años después, poco tiempo después de terminar esa instalación, nos damos cuenta de que ese sitio era idóneo para una terminal de pasajeros. Desgraciadamente ya hemos construido la instalación para el tratamiento de dinero de la mercancía y ahora mismo nos vemos con el problema de no poder crecer adecuadamente, porque el problema de la previsión de los proyectos, de los, diríamos, desarrollos portuarios, es que es difícil prever el comportamiento hacia el futuro. Es decir, se producen cambios en el mercado, se producen cambios en la necesidad de cambio, incluso en las ciudades donde están insertos, que obligan a cambiar pues la estrategia del puerto y en ese sentido sería estupendo que los edificios tuvieran la capacidad de cambiar, de ampliarse, de modificarse, incluso de trasladarse. Eso le daría una potencialidad a la construcción portuaria que actualmente pues no tiene. Actualmente se convierte en un pasivo que tenemos que demoler o tenemos que mal ampliar, mal transformar. Sin embargo, si de hecho la edificación tuviera en su ADN la posibilidad de ampliarse, de modificarse, podría adaptarse mucho mejor a las necesidades en cada momento. Eso es lo que consigue la arquitectura modular y que difícilmente consigue otro tipo de arquitectura más tradicional. En ese sentido, tenemos el ejemplo del edificio que acabamos de construir de la terminal de cruceros del puerto de Sevilla, construida de forma modular. Este edificio utiliza como módulo contenedores marítimos reciclados. No toda la arquitectura modular tiene que hacerse de esta forma. La arquitectura modular es la construcción de elementos tridimensionales en taller que luego se monta en obra para formar un todo en un plazo breve de tiempo. Pero en este caso era obvio, desde un punto de vista casi de sentido de la obra, de imagen, que el aprovechamiento de los contenedores en ese contexto era lo más idóneo para transmitir una idea. Estábamos en todo el centro de Sevilla. De hecho, el Muelle de las Delicias es el casco histórico de Sevilla, está dentro del casco histórico.
muy cerca de edificios historicistas, y ahí íbamos a proponer un edificio industrial. Eso requiere pues en fin, cierta seguridad con lo que estás haciendo. Y además íbamos a proponer un edificio resuelto con contenedores marítimos, que es algo como muy radical. Sin embargo, vemos que eso se puede resolver si se utiliza la arquitectura. Es decir, no solamente un desarrollo del proyecto, sino tener en cuenta el paisaje, entender el paisaje histórico. De hecho, la labor como arquitecto en ese contexto urbano y portuario se entiende mejor. Para eso hay que entender lo que era el puerto de Sevilla bueno, históricamente el puerto de Sevilla no era más que una playa con algunos muelles donde venían de vez en cuando los barcos y pues eran descargados por la gente incluso de la zona para volver otra vez a su condición de playa inmediatamente. Cuando vino en el siglo XX la revolución industrial y los puertos se tecnificaron y utilizaron maquinaria pesada, los puertos no se integraron ya tan fácilmente en el tejido urbano. Los puertos eran zonas peligrosas, zonas donde se trabajaba con mercancías grandes que necesitaban mucha mano de obra, espacio, suciedad. Por lo tanto, se empezaron a separar de las ciudades. En este muelle, el muelle de la Sal en Sevilla, se ve claramente que, bueno, a principios del siglo XX se construyó un muro que dividía, que separaba el puerto de la ciudad y también indirectamente la ciudad del río. Esto es una historia que se ha repetido innumerables en muchas ciudades portuarias y que ahora estamos intentando matizar, desandar, buscar los cauces para que todos podamos disfrutar de todas las posibilidades. De hecho, el puerto de Sevilla estaba situado en esta zona del centro de Sevilla, al lado de la Giralda, la Catedral, y la zona principal de actividad actual industrial del puerto se ha desplazado hacia el sur a una zona exterior a Sevilla. Sin embargo, han quedado muchos suelos pertenecientes al puerto metidos en la trama histórica de la ciudad de Sevilla, como por ejemplo este de aquí, donde está el muelle de las Delicias. Claro, esto supone una oportunidad muy grande para los puertos. Si abren mercado al turismo, al tráfico de pasajeros, de cruceros, el tener una ubicación tan centrada en una ciudad es algo que es una oportunidad muy grande. Aunque no sea para que puedan entrar barcos de cualquier calado, aunque sean barcos hasta 2.000 pasajeros, por ejemplo, eso supone ya una ventaja increíble porque te sitúas al pasajero justo en el centro de la ciudad. Este es el Muelle de las Delicias, la zona donde el puerto preveía la construcción de la terminal marítima. Ya se estaba utilizando ese muelle para el desembarco de los pasajeros, porque la ubicación era envidiable. Eh, pero la forma en la que se utilizaba era provisional. También los cruceros venían una vez al mes, una vez cada 2 meses, por lo tanto no se necesitaba nada. Mira, ahí se ve la situación de la terminal de cruceros en el contexto de la zona de la ciudad. Tenemos detrás los pabellones de la exposición del 29, el Parque de María Luisa, la Plaza de España. Tenemos también la fábrica de tabacos y la catedral y la Giralda, el archivo de India. Es decir, toda la zona histórica y también la zona de expansión del 29, de arquitectura historicista, está rodeando nuestro punto de desembarco. Luego era una oportunidad muy grande bueno, de aprovechar eso. Pero, claro, un muelle es un muelle y la característica que lo define es muchas veces la provisionalidad. Eso puede ser malo o puede ser bueno, depende de cómo lo vea. Yo pienso que es bueno. El que tú sepas que tienes un espacio que puede ser muchas cosas en el tiempo es bueno. Perder eso puede ser malo, porque te obligas a hacer un esfuerzo de previsión en el futuro que a veces es muy difícil. Entonces, hay que buscar el equilibrio, porque muchas veces la provisionalidad da una sensación de improvisación, lo cual no es bueno. En este caso, bueno, como realmente los cruceros se acercaban al Muelle de la Delicia una vez cada mes, una vez cada 2 meses, el puerto habilitaba una carpa y atendía a los cruceristas, pues donde recogían las maletas, hacía su check-in en el interior de la carpa. En realidad no estaba mal. No estaba mal porque resolvía puntualmente una
cuestión, cuando se iba el barco, desaparecía la carpa y volvía a estar el muelle tal y como nos lo encontrábamos antes. Con lo cual, eso era bueno. Lo único es que ocurrían dos cosas. Primero, empezaron a venir más barcos, con lo cual montar y desmontar carpa empezaba a ser un poquito más complicado, incluso económicamente, con lo cual la carpa se quedaba allí durante demasiado tiempo y eso, ver una carpa en un muelle sin ton ni son, pues tampoco es una cosa. Y por el otro, la sensación que daba al pasajero era, bueno, de que le recibían con una instalación improvisada. Lo provisional puede estar bien, lo improvisado no. La idea era cómo conservar hasta cierto punto esa cualidad de una construcción provisional, pero que tuviese quizá algo más de no improvisación. Lo primero, el que se pensó en el puerto era utilizar construcciones modulares de toda la vida que existen para resolver cuestiones como, por ejemplo, casetas de obra, oficinas provisionales, etcétera. Eso es algo eh, que ya está todo muy inventado. Es decir, se está hablando de lo siguiente. Tenemos un problema, una necesidad y hay que resolverlo con el menor coste posible y también, por qué no decirlo, de la forma más cutre posible, de la forma más, diríamos, poco noble posible. Bien, esto para una situación como una obra, que es algo bueno, y además sabe que va a durar limitado en el tiempo, pero buscar una solución continua en el tiempo, aunque sea provisional, con una solución como esta, que no tiene en cuenta ni el contexto eh, paisajístico urbano, ni tiene en cuenta las necesidades espaciales que tienen las personas, es algo un poco irrespetuoso. Si tenemos en cuenta que estamos en el centro de la ciudad, detrás tenemos los pabellones del 29, al fondo se ve la Giralda de distintos puntos, meter una serie de casetas de obra para resolver una atención al crucerista, yo creo que sería una falta de respeto y podría provocar problemas. Eso fue lo que le transmitimos al puerto. Si estaba pensando en algo de esto, bien, pero no exactamente en algo como esto. Hay que introducir un pequeño cambio. Hay que añadir algo a esto. La construcción está bien, el concepto constructivo está bien, pero hay que añadirle arquitectura. Y ese fue nuestro, diríamos, reto o nuestro éxito de convencer de que además de este tipo de construcción se podía añadir, sin perder la ventaja de esta construcción, arquitectura. Es decir, ideas que resolviesen otros problemas que no sean simplemente el coste. Y prácticamente por el mismo precio, sin aumentar mucho más el presupuesto, tendría otro tipo de producto muy diferente de lo que es puramente una arquitectura de subsistencia, que la ciudad se le reclamaría y lo vería no como una solución, sino como un problema a largo plazo. Menos costes, menos plazos, más arquitectura. Eso es nuestro lema. ¿Por qué? Porque gracias a estos sistemas podemos conseguir arquitectura flexible, adaptable, perfectible, transportable, reciclada, reciclable. Claro, es que esto es, diríamos, también la quinta esencia de algo que se habla mucho, que es la sostenibilidad. No se trata solamente de resolver el problema operativo del puerto, que también. Es que además podemos añadir un valor importante actualmente, que es la sostenibilidad. Una edificación, para mí, una edificación empieza siendo sostenible primero cuando es útil, cuando se utiliza conforme a lo previsto. Una cosa que lo empieza a utilizar y ya no es útil, pues va mal desde el punto de vista sostenible, ha utilizado recursos energéticos, materiales en algo que no se utiliza, fatal. Pero si, es muy difícil prever cómo se va a usar una instalación en el tiempo, porque las condiciones van cambiando. Luego, si además de ser útil se puede adaptar a cómo van cambiando la necesidad en el tiempo, es decir, si es flexible, adaptable, perfectible, se añade un plus de sostenibilidad, puesto que no tienes que ni demoler completamente la instalación para volver a hacer otra, ni dejarla usar, sino empieza a tener diríamos, un carácter muchísimo más durable. Y durable es sostenible. Si además puedes darte cuenta de cuando se cambian las condiciones, llega un momento en que ni siquiera la instalación se puede adaptar, sino hay que removerla, o sea, hay que o eliminarla. Y si ese costo de eliminación fuese una cosa mucho menor a lo que realmente estás acostumbrado, eso también es sostenible. Pero si además no solamente es que puedas eliminarla, sino que puedes moverla y reutilizarla, tener otra vida como otra edificación, otro plus más de sostenibilidad. Son cosas que van añadiendo. Yo diría a todo esto que si además es energéticamente eficiente, ya
cerramos el círculo de la sostenibilidad. Pero todo eso es coherente con la arquitectura portuaria. Es más, es lo que debe ser la arquitectura portuaria. ¿De qué es lo que se trata? Se trata de utilizar esas características constructivas que hemos mencionado antes de la arquitectura modular y añadirle ideas de arquitectura. ¿Qué son ideas de arquitectura? Para empezar, si estamos en un contexto, en un paisaje urbano, es saber cómo en ese paisaje urbano puede ser insertada una arquitectura, una construcción como esta. Estudiar el paisaje urbano. Eso no supone aumentar el coste, supone simplemente que hay que poner las cosas de una determinada forma. A lo mejor supone que, bueno, que tienes que darte cuenta de que si una cosa está bien insertada, la ciudad que lo va a recibir lo va a aceptar mejor y puede tener mucho más futuro esa instalación, desde muchos puntos de vista. Para empezar, desde la imagen del puerto en la propia ciudad, la imagen del puerto a los propios usuarios de cruceros y en general a su viabilidad en el tiempo. Es decir, una instalación correctamente integrada que piensa en el paisaje es una construcción probablemente más eficiente económicamente. En este caso, lo que nos dimos cuenta es que la cota del muelle era muy inferior a la cota de la ciudad, como es lógico. Ahí, en esa cota inferior, lo que hacemos es instalar la mayor parte de la masa de la edificación y en la parte superior, de forma que la mayor parte de la masa de la edificación está oculta hacia la ciudad y en la parte superior vamos colocando una serie de piezas a modo de lucernario, que son los contenedores estos que aparecen aquí, y que permiten a la ciudad, a través de ellos, seguir contemplando el río, seguir contemplando la otra orilla. Luego, el edificio no es un obstáculo a la visión del río. Eso es una sensibilidad con el paisaje, con el respeto hacia el ciudadano, que al final, a poco que lo explique y a poco que lo experimenta, la gente lo nota. Pero es que además, por otro lado, reivindicar el carácter industrial del puerto es compatible con todo esto. Es decir, vamos a hacer un edificio que esté orgulloso de estar construido con contenedores marítimos, que no lo oculte, sino que además, sino que lo ponga en valor. Es decir, que tú notes perfectamente que es un contenedor. Por eso los lucernarios estos, aislados de todas formas, pues no es algo que tú puedas confundir con otra cosa, nada más que con un contenedor. Es decir, hay muchas formas de colocar los contenedores, a veces se apilan, a veces... En este caso lo que queríamos era poder reconocer un contenedor completo, la unidad del contenedor. Y además, por último, aquí hay una reflexión sobre el sitio en concreto, el paisaje donde se asienta. En el muelle de la Delicia, cuando tú lo ves desde el puente, desde la otra orilla, el puente que tenemos al lado, el puente de los Remedios, o desde la otra orilla, lo que ves es un ritmo muy acusado. Pues lo que propusimos es, en vez de generar un edificio con contenedores que sea una masa más o menos informe y que crea una situación de juego, en fin, que tú lo localizas rápidamente, lo que queríamos crear es una serie. Una serie es algo que puede pasar más desapercibido, porque se confunde con una infraestructura. Es decir, si tú tienes aquí una serie de claros, oscuros y pilones del muelle, si tú creas encima otra serie de claros, oscuros y de elementos rítmicos igual, lo que puede hacer es que esto se entienda más como una infraestructura portuaria que como un edificio. Claro, es lo que es una infraestructura portuaria, pero me refiero que en el paisaje no llama tanto la atención, porque detrás, ahora veremos las imágenes, pues hay una serie de edificios históricos que sería conveniente que el edificio pasara un poquito más desapercibido. La potencia del edificio existe, pero cuando te acercas a él y notas cómo está construido. Esto es lo que antes comentábamos. Mediante simulaciones por ordenador podemos ver claramente cómo se va en el proyecto creando esas sensaciones. Esto es el paseo alto y entre cada uno de esos lucernarios pues se va viendo la otra orilla y el paisaje. La dificultad que se tiene es precisamente que partimos de eso, de un módulo, y un módulo está limitado en sus dimensiones. Si tú tienes el reto de hacer un edificio amplio, un edificio público que necesita espacios diáfanos, el hecho de que tú utilices arquitectura modular es como contradictorio, puesto que los módulos que tú necesitas generan espacios que son discretos y tú quieres generar un espacio grande. Ese reto se ha resuelto en este proyecto estudiando la estructura del contenedor, estudiando las posibilidades estructurales, o por supuesto calculando su estructura y entendiendo cuáles son los límites razonables
dentro de lo económico y lo formal, que nos permiten abrir un contenedor para que, por un lado, siga siendo contenedor y se reconozca su forma de contenedor desde un punto de vista formal, que se siga utilizando la estructura de contenedor como la estructura base del edificio. El edificio no debe utilizar más estructura que el propio contenedor, porque si no perderíamos una de las ventajas que tiene el contenedor, es que será autoportante, pero que todo eso sea compatible con generar un espacio diáfano, un espacio amplio. Eso se ha conseguido haciendo este juego de posiciones de los contenedores, donde tenemos aquí un contenedor bajo, un contenedor alto y aquí otra vez un contenedor bajo. Es decir, tenemos dos contenedores y encima como arcajadas sobre él el tercer contenedor. Y entre ellos, entre los contenedores bajos, no hay nada. Es decir, no hay un cuarto contenedor aquí. La idea básica es que el contenedor que colocamos en la parte superior le recortamos el suelo y lo bajamos a la altura del suelo de los contenedores que están al lado. Y de esa forma se consigue en ese punto, en ese espacio, una doble altura. Ese juego tan sencillo nos da una potencialidad muy grande. Porque por un lado podemos convertir los contenedores de arriba en lucernarios para introducir luz cenital a lo largo de todo este espacio bastante ancho, de forma que no dependa de las fachadas. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que sea una doble altura mejora muchísimo las sensaciones espaciales. Nosotros, otro problema que tenemos, aparte de la anchura del contenedor, recordemos que pues, los contenedores no tienen nada más que 2,44 de anchura y de largo, pues los de 40 pies son 12,19, ahí en el largo no tenemos problema, pero en ancho 2,44 pues es un problema. En alto estamos también limitados, los contenedores High Cube colocados aquí abajo eran 2,89. ¿Qué es lo que ocurre? Y los estándares de arriba son 2,69. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esa altura también es muy limitada y da una sensación cuando tú quieres generar espacios de 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, salas grandes de recepción y tal, pues da sensación de cierto agobio. Tú necesitas romper eso creando, por ejemplo, estas series de dobles espacios, con lo cual las sensaciones mejoran muchísimo. Pero no solamente es un tema psicológico o fisiológico de sensación, es un tema también térmico. El hecho de que tú tengas un techo tan bajo y teniendo en cuenta de que estos son contenedores que acumulan, porque podrían acumular calor, podrían dar unas sensaciones térmicas malas. Sin embargo, el hecho de que tú tengas cada cierto momento una doble altura puede conseguir que el funcionamiento mejore. Ahora lo vamos a ver. Mira, este es el lucernario que comentábamos antes, la sucesión de espacios simples y dobles espacios con las aperturas siempre al norte, de forma que el sol se va a situar en esta posición, se va a reflejar en esta pared blanca y va a introducir de forma indirecta la luminosidad, con lo cual conseguimos un espacio luminoso, pero con una iluminación difusa muy agradable, muy apto para muchos usos. El edificio originalmente es algo muy sencillo, es como una evolución de la carpa. Se da un edificio como contenedor flexible que puede usarse casi para todo. Un espacio amplio que para que funcione correctamente como espacio multiuso se le adosa un espacio de servicios. Estos espacios de servicio fundamentalmente sirven para almacenamiento de pues, el mobiliario y los elementos que se sitúan aquí cuando esto tiene una función y que necesitan guardarse cuando pasa a tener otra. Eso es muy importante, el almacenamiento, el espacio de servicio. Pero básicamente es como muy sencillo, porque la flexibilidad a veces es buscar la sencillez. Veremos cómo este edificio se ha ido ampliando, buscando más complejidad, ya esta esencialidad no se puede conservar, puesto que a medida que tiene mayores prestaciones, es necesario añadirle mayores instalaciones, funciones, etc. Una preguntita. Esto de que cuentas de las sensaciones térmicas, supongo que también es como consecuencia adaptada al clima especial que tiene Sevilla, ¿no? Que Claro, puede llegar a tener en los veranos durante 3 meses 40 grados, ¿no? claro. Esa es una cuestión que se suscita mucho cuando presento el proyecto y es, estamos construyendo un edificio de chapa, para entendernos, en un ambiente caluroso. ¿Eso qué supone?
pues la gente piensa, pues esto va a ser un horno sobrecalentado. Eh, Eso es uno de los retos también que había que, diríamos que había que controlar. ¿Es posible, la pregunta era, ¿es posible con contenedores hacer un edificio que de una forma natural, no a base solamente del consumo de energía, puede regular térmicamente su interior eh, siendo de chapa, siendo un edificio con contenedores marinos? Pues la respuesta es sí, si estudiamos el bioclimatismo, si estudiamos cómo funciona el aire y cómo se mueve el aire en el interior. Estos son unos alzados y esto es lo que quería enseñar. El, el estudio de la termodinámica de los edificios es otra especialidad de nuestro estudio de arquitectura y en colaboración con la universidad realizamos pues, simulaciones numéricas del funcionamiento o del comportamiento del aire en los interiores y en los exteriores de los edificios que nos permiten tomar decisiones de diseño que aprovechan las características naturales del clima donde estamos. Nosotros en este clima pues tenemos oportunidades que hay que aprovechar. El gran, diríamos, enemigo es la radiación extrema que tenemos desde primavera a otoño. Una radiación que hace que aunque la temperatura del aire no sea tan grande, la radiación es tan fuerte que sobrecalienta cualquier superficie y por lo tanto hay que buscar estrategias para ello. ¿Cuál es la estrategia eh, mejor? Bueno, para empezar, si tenemos posibilidad de buscar estratificaciones en altura, mejor. Es decir, esto es lo que antes explicaba de la altura. Aquí se ve cómo situamos en esta doble altura. Por estratificación se va situando el aire caliente, por lo cual libera las partes bajas del uso, eh, pues con temperatura un poco más baja, no mucho, en torno a 5 grados, pero ya en determinados momentos amplía la usabilidad de la instalación. Tanto es así que esta instalación, bueno, ahora lo comento. La otra estrategia fundamental es la ventilación. En nuestro clima mediterráneo, la mayor parte del año con una buena ventilación se puede aguantar sin encender el aire acondicionado. Esto, además, en este caso es completamente necesario porque el edificio inicialmente no tenía ni aire acondicionado. Es un edificio en ese sentido bastante extremo porque hicimos un estudio primero del calendario de barcos. Y los calendarios no, o sea, los barcos, los cruceros no venían desde julio a septiembre, para empezar. Con lo cual, si consiguiéramos con estrategias bioclimáticas aminorar un poquito la temperatura, podríamos alargar las posibilidades de uso sin necesidad de utilizar la climatización. Esa ha sido una de las estrategias que ha hecho que el edificio, primero, sea un edificio muy económico y segundo, que sea muy sostenible, porque la sostenibilidad es adaptarse a las necesidades en cada momento y no prever cosas que no se van a producir, intentando, pues, por así decirlo, ir sobre seguro. En este caso, nuestra seguridad, ¿sabes cuál era? No solamente que esto funcionara o que no funcionara, sino que teníamos previsto el plan B, plan C y plan D. Buenísimo. Claro, porque esto es el funcionamiento bioclimático, el funcionamiento natural de los edificios es algo que funciona hasta que deja de funcionar. Entonces es importante saber cómo implementar más tecnología, más presupuesto para dar mayor prestación al edificio. Y eso cuando ocurrió, porque ya estoy anunciando de que eso tiene segunda y tercera parte, pues ocurrió cuando empezaron a venir barcos hasta en agosto. Entonces ya hay, este sistema está al límite de sus posibilidades, porque si hablamos de que esto aminora a 5 o 6 grados, o sea, que estés a 30 grados y te pongas a 25 está bastante bien, pero ya cuando tienes 40 grados en el exterior, que te ponga a 35, bueno, te supone una ventaja, pero no es dentro del grado de la tal. Bueno, la construcción es esta. Empezamos a construirlo con contenedores marítimos que venían en una nave que se iba se iba construyendo todo en seco en estas posiciones. Todo se iba transformando y se iba haciendo pruebas en la propia nave para ver cómo iban a encajar cada una de las piezas. Las piezas terminaron completamente terminadas y numeradas y de forma que se trasladaron al sitio de obra
y encajaron como en un puzzle, porque sabíamos que no íbamos a tener ninguna sorpresa. La producción de este edificio fue un mes en taller y 15 días en el sitio de obra. Con lo cual, la, mm, las incertidumbres que uno tiene en una obra tradicional no las tenemos aquí porque los procesos industriales se controlan mucho mejor. En la propia nave donde construimos el edificio se hicieron pruebas, se quitaron incertidumbres, con lo cual solamente fue llegar y terminar de montar todas las piezas como en un puzzle, teniendo un edificio con un acabado final de calidad y sobre todo donde el paisaje urbano está integrado. Es un edificio que a pesar de ser con contenedores marítimos, se estudia su relación, por ejemplo, con el tablero del puente, del tablero del puente que tenemos detrás, del que es nada más que una prolongación, los ritmos que antes hablamos de claros y sombras se encuentra, el poder ver la orilla opuesta a través de ello y en general de dar una imagen al que viene de crucero de un edificio que no es una improvisación, sino es algo que está pensado para ello. Esos vuelos que vienen a recibirlos, en fin, esa figura que, que representa modernidad, que representa innovación, cosa que es importante, pero a la vez sin rechazar su esencia industrial, que es lo más curioso. O sea, esto está pensado para las personas, pero no rechaza su esencia industrial. Los espacios enseñan siempre esa chapa, siempre que se pueda, los elementos del interior se enseñan siempre, se transforma el edificio cuando se abren las puertas, se vuelca al exterior, se convierte simplemente pues, en un sombreador de un área del muelle. Es un edificio que, mira, aquí se ve claramente que lo que pretendíamos pues, se ha conseguido, generar un espacio diáfano, donde ese espacio diáfano no es indiferenciado, se crea un ritmo de claros oscuros que le da al espacio pues, cierta vitalidad, una luz suave que permite albergar muchos usos. El edificio enseña, como dije antes, los elementos industriales hasta el punto de que el suelo es hecho con los... no es que sea hecho, sino que se dejan los suelos originales de los contenedores marítimos, esos suelos durísimos que tienen una historia y que la transmiten. Yo creo que eso es parte de la personalidad del edificio en el interior. Cuando llega el crucero, el edificio se ha ido comportando fenomenalmente. Vemos aquí, por ejemplo, un proceso de check-in donde se ve claramente que el espacio es adecuado para esa función. Se ha recibido felicitaciones por parte de los distintos consignatarias y de la autoridad portuaria porque el edificio ha cumplido su función. Pero no solamente eso, sino que para la ciudad el edificio ha sido también algo muy interesante porque por su arquitectura permite esa multifuncionalidad. Esos espacios están adecuados para poner exposiciones, para generar eventos de todo tipo, con lo cual la ciudad lo ha recibido no como una instalación provisional para resolver un problema de una forma económica, no, lo ha recibido como una operación innovadora que de moda en la ciudad que permite albergar, bueno, hasta esto que son pases de modelo, ¿no? Esto es fundamental. No solamente nos debemos limitar a nuestra visión en el transporte de mercancía. Un puerto que está integrado en una trama urbana debe responder a muchas más cuestiones. Y esas cuestiones a veces suponen que mejore su viabilidad en la ciudad y por lo tanto al final y de forma indirecta su cuenta de resultados. Pero claro, el éxito también llevó a que se utilizase más la instalación y que además vinieran más cruceros, con lo cual ya empezó a hacerse un uso más intensivo y la sencilla instalación que antes describíamos se quedó corta. Como el edificio estaba pensado para crecer, para mejorar sus prestaciones, era muy lógico cómo debía crecer. Cuando recibimos el encargo para esta ampliación, en realidad ya teníamos en los proyectos previos varias posibles soluciones a esa ampliabilidad. La construcción modular permite, añadiendo módulos, una ampliación muy sencilla. El edificio, tal y como estaba construido, la parte original, mejorar sus prestaciones añadiéndole, por ejemplo, refuerzos en el aislamiento o añadiendo una nueva y espectacular forma de climatización, estaba contemplado en el proyecto original. Luego, esto no es simplemente decir voy a ampliar un edificio existente, voy a intentar hacer lo que pueda para que no se note. No, es que el edificio original en sus genes ya estaba, que se podía ampliar. También ordenamos completamente el
el muelle de las Delicias para ordenar los recorridos, tanto peatonales como de vehículos, y que fuesen de la forma más cómoda. La accesibilidad se garantizó, es decir, existen elementos que permiten que el edificio sea 100% accesible, no es que tenga determinadas zonas, puertas o servicios accesibles, es que todas las puertas, todos los aseos son accesibles. Eso es muy importante para entender la integración del minusválido. Y el edificio pasa a ser algo más complejo, ya no es solamente un espacio flexible, multiuso, indiferenciado, no. Crea zonas específicas para resolver problemas específicos. Para empezar, el edificio se le dota de zonas donde los policías pueden trabajar, desde zonas de retención, toda la zona del arco de seguridad está muy pensada en recorridos, la climatización necesita un espacio bastante grande, puesto que la climatización pasa a ser una cosa espectacular de primer orden, va a ser eficiente, pero tiene que resolver en cualquier condición de temperatura exterior el confort del edificio. Eso requiere pues cierta maquinaria. Se añaden más servicios y se dota al edificio de una terraza que antes no tenía. Es decir, la parte superior pasa a ser habitable. La parte superior pasa a ser una terraza en donde la ciudad se relaciona con con el puerto y con el río. Es una terraza hacia, hacia toda la zona esta que estamos viendo aquí, ¿no? El edificio pasa a ser algo más arquitectónico, ya no es solamente unos cuantos contenedores, sino se le dota de un elemento específico que le da unidad y que garantiza la seguridad de los huecos. Eso es muy importante porque estamos hablando de una instalación que tiene que tener una seguridad importante. Entonces, este elemento que se puede entender como valla de seguridad, no es una valla de seguridad, es parte de la arquitectura del edificio, es un elemento que le da personalidad al edificio. Evidentemente es una valla de seguridad que protege los huecos, pero es algo más. Esa es la gracia de la arquitectura, que una cosa que es necesaria se convierte en algo más. Aquí estaba el edificio originalmente y este es el edificio cómo se convirtió después de la última ampliación. Se duplicó la superficie, pasó de unos 500 a unos 1090 metros cuadrados. Se puede atender con esta nueva ampliación el doble de pasajeros que la terminal anterior, y además la relación con la ciudad se hace mucho más evidente porque ahora mismo hemos ordenado toda esa esquina con contenedores y lo que antes era una cosa muy parcial que se situaba en una esquina del muelle, ahora ya se extiende y diríamos se relaciona mucho mejor con la ciudad y con el muelle. Realmente es un edificio que ahora mismo empieza a dar unos resultados estupendos. Está pensada la iluminación con LED por la noche, el uso de esa terraza va a ser espectacular para dar eventos, porque los eventos es otra de las finalidades de este edificio. Con lo cual, respondiendo a la esencialidad que antes teníamos, es decir, no se quiere cambiar ese espacio interior a base de chapa, sino que se le dota de mayores cualidades, mayor definición, aseos nuevos, una instalación, por ejemplo, de climatización que utiliza uno de los recursos importantes que tenemos ahí, que es el agua del río. El agua del río se utiliza para la climatización del edificio y unidades de tratamiento de aire están diseñadas para tomar aire directamente del exterior cuando se puede y conseguir un free cooling de una forma más económica y eficiente posible. De esa forma tenemos un edificio que, según la normativa española de calificación energética, según la última versión del líder Calner, es un edificio A, de máxima eficiencia energética. Y bueno, y por la noche, pues ya ves el aspecto que tiene. Si quieres podemos comentar algún otro edificio hecho en esta característica que estamos ahora realizando, como un edificio para usos deportivos en el Parque del Alamillo. Bueno, esto es como una especie de casa de botes, para entendernos, que permite el mejor uso de un pequeño muelle que está al lado del Parque del Alamillo. El funcionamiento es muy parecido y sobre todo lo más característico es que resuelve un problema que no se sabía cómo resolver con el presupuesto que se tenía y que lo resuelve económicamente rápido, pero con una calidad que no lo resuelve una construcción de otra característica.
puedo comentar que el siguiente paso es, en este tipo de arquitectura, la arquitectura industrializada. Esto es algo parecido a la arquitectura modular, pero frente a la arquitectura modular que utiliza volúmenes tridimensionales en taller, aquí no se utiliza volúmenes tridimensionales. Aquí directamente los elementos son traídos desde taller y montados en seco en la industria, pero sin formar ningún volumen espacial. Esto establece una diferencia. Y es que, por un lado, podemos resolver con esta arquitectura edificios más complejos, en el sentido de que el que, por ejemplo, tiene una necesidad específica de espacios muy grandes, de vanos muy grandes, pues esto lo puede resolver. Edificios que necesiten, por ejemplo, vuelos muy grandes, edificios de características especiales, de grandes luces, etcétera, la arquitectura industrializada lo puede resolver muy fácilmente. Y luego tiene toda la calidad de la arquitectura fabricada en industria y no in situ, porque aquí, por supuesto, estamos siempre en la arquitectura hecha desde la industria. Aquí os voy a mostrar un edificio que estamos haciendo en Sevilla, una oficina que integra una estación de servicio en su propia arquitectura, y como vemos es una arquitectura, estructura metálica, paneles, que se resuelven con capas de distintos materiales, pero que al final el resultado es una arquitectura de vanguardia, una arquitectura que representa muy bien lo que quiere representar. En este caso es una gasolinera de Repsol y lo de atrás es un edificio de oficinas, que no da la sensación de que sea un edificio, por así decirlo, no urbano. O sea, se entiende arquitectura industrializada, bueno, pues tú estás en un polígono y hacer arquitectura industrializada porque estás haciendo una nave, ¿vale? Conozco perfectamente el edificio, está muy cerca tanto de tu casa o de tu oficina como de la mía, y la verdad es que queda estupendamente. Tenemos solo un minutito más para terminar. ¿Nos muestras rápidamente Sí, algún caso otro más? hotel de 4 estrellas que hemos hecho en el puerto de Málaga. Aquí se utiliza también arquitectura industrializada para resolver, por ejemplo, la fachada, y la calidad de lo que se está ofreciendo es una calidad, pues, de 5 estrellas. Por lo cual la arquitectura industrializada no es arquitectura para salir del paso, sino otra, ¿no? Otra cosa. Y cuando mezclas los dos tipos de arquitectura modular y arquitectura industrializada, pues puedes obtener edificios híbridos que tienen lo mejor de los dos sistemas constructivos, como por ejemplo el Centro de Inspección Unificada que estamos estudiando para el puerto de Sevilla. Sabemos que este tipo de edificios lo que necesitará es acoger una serie de camiones con una serie de mercancías que necesitan un espacio para inspección, una serie de cámaras donde se guarda esas mercancías durante el tiempo necesario para esa inspección, unas oficinas para atender todo eso. Y claro, eso se puede resolver mediante un edificio como este, que por un lado resuelve con contenedores la parte más compartimentable del edificio, la que son cámaras y oficinas, pero para acá, son cámaras y oficinas, esto serían contenedores marítimos, pero esto está albergado dentro o está mezclado dentro de un edificio que está hecho con arquitectura industrializada. Esa combinación consigue lo mejor de los dos mundos, por ejemplo. Eso, con la idea, lo que estoy intentando es explicar que no es solamente una sola línea, es una filosofía, no es que haya que hacer arquitectura modular con contenedor, ni arquitectura utilizada, se puede hacer muchas cosas, pero el concepto es lo importante. Este edificio, por ejemplo, si tú haces un centro global de inspecciones como este, frente a otro centro global de inspecciones, ese edificio se puede mover, se puede desmontar, puede ser otras cosas diferentes. Con lo cual, si tú has puesto este edificio en una zona del puerto donde ahora mismo querría o debería ser otra cosa, puede transformarse en otra cosa o se puede mover. Con lo cual, le da una ventaja muy importante competitiva a este tipo de arquitectura. Yo creo que más o menos, Julián, te he dicho lo principal. Perfectamente. Además, esta frase final de la belleza real hace útil lo elegante es estupenda. La verdad es que, Juan, muchísimas gracias porque ha sido apasionante y además muy diferente a lo que solemos escuchar en nuestro blog, ¿no? Nos has hablado de que la arquitectura modular industrial no es solo abaratar, sino hacerlo sin perder el concepto de calidad y hacerlo a base de ingenio e innovación y no de un abaratamiento simplemente cutre, como decías, ¿no? Además es eficiente, ¿no? Y buena e integrada en el entorno, ¿no?
y esa flexibilidad también es muy buena porque tiene la capacidad para adaptarse al mercado, que ya hemos visto que especialmente en el mundo portuario y en el mundo económico es muy cambiante, ¿no? Esto es muy utilizado sobre todo en entornos urbanos, ¿no? Donde la parte de sostenibilidad es especialmente interesante en un concepto muy amplio de sostenibilidad, ¿no? Que sea útil, que sea adaptable a los tiempos. Decías precisamente que fuera durable, que es la expresión de sostenible en francés, además, ¿no? Durable es sostenible, ¿no? Y además, de alguna manera, esa otra pata que tiene la sostenibilidad, que es la muy tradicional, que es la ambiental, ¿no? Es reutilizable, se puede integrar dentro del urbano, por lo tanto no impacta visualmente, sino todo lo contrario, enriquece la ciudad y es energéticamente eficiente. En esa línea de, la imagen de la ciudad se consigue una cosa muy importante, especialmente en nuestros puertos, que es que el puerto y la ciudad se unan, ¿no? Lo conviertes al final en un espacio multicultural y funcional, ¿no? Y que ayuda a crear ciudad, que es algo que repetimos también mucho en nuestro blog, ¿no? Entendiendo que para nosotros urbanismo y movilidad pues es un binomio inseparable. En definitiva, haces que el puerto sea parte de la ciudad como hemos dicho, ¿no? Y no quería terminar esto, aparte de volviéndote a agradecer, Juan, que la intervención no puedo remediar decir que qué bonita es nuestra ciudad, ¿no? Esta ciudad de Sevilla Sí. y se refleja en esas imágenes y ahora es más bonita porque hemos conseguido, gracias a ti, integrar ese puerto y esa ciudad un poco más, ¿no? Así que muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Julián.